Hola, en esta clase veremos algunos aspectos de las mediciones. Por ejemplo, entender cómo se deben realizar, qué cifras registro al momento de hacer una medición, considerando además el instrumento utilizado, cuáles son los errores o incertezas al realizar una medición y cómo se podrían evitar. Los objetivos de aprendizaje que veremos hoy son explicar en qué consiste una medición, diferenciar exactitud de precisión en una medición, reconocer los diferentes tipos de error en una medición, reconocer la incertidumbre de una medición según el instrumento de medición y su escala, expresar los resultados de una medición en notación científica y reconocer los dígitos significativos de una medición y realizar redondeo por aproximación. Revisemos qué es una medición. Se define como una magnitud física que puede determinarse cuantitativamente, es decir, un atributo susceptible de ser medido. El atributo de un cuerpo, un fenómeno o una sustancia. Por ejemplo, medir la presión sanguínea, determinar la talla de un recién nacido, el peso de un bebé, los niveles de radiación ultravioleta o medir la glicemia, que es la concentración de glucosa en sangre. Veamos algunos puntos importantes de considerar a la hora de hacer una medición. Pensemos que estamos interesados en medir la masa de una moneda de 10 pesos. Lo primero es considerar el instrumento de medición. Esto es variable, puede ser considerado, por ejemplo, dependiendo del objetivo hasta dónde yo quiero llegar con mi medición, que yo requiera, por ejemplo, una balanza que sea más precisa. En este caso, esta balanza, que es una balanza granataria electrónica, es más precisa, pues es capaz de definirme la masa de la moneda hasta en la centésima del gramo respecto a esta otra. Por lo tanto, la elección del instrumento está relacionada con la disponibilidad y además con los resultados a los que yo quiero llegar. El método de medición también es importante. Con esto se relaciona, por ejemplo, un buen método me aseguraría menor error. Por ejemplo, las monedas pueden ser medidas en la balanza y tomadas con pinzas para evitar ensuciarlas y modificar su peso, mantener al momento de la medición condiciones ambientales constantes de temperatura y humedad, medir a lo mejor una moneda o quizás medir un grupo de monedas de 10 pesos de tal forma de finalmente dar el promedio. Eso va a depender del tipo de medición que se esté realizando. El tercer punto es definir las unidades. Pueden ser unidades como aparecen acá en gramos o bien, por ejemplo, en libras. Por lo tanto, estos tres factores son importantes de considerar a la hora de hacer una medición. Definir el instrumento, el método de medición y las unidades respectivas. Entonces, vamos a hacer una medición con un instrumento, vamos a hacer un protocolo de la medición y vamos a obtener un resultado. Y eso va a tener ciertas unidades. En este caso, demos un ejemplo de la longitud como unidad de medición. Pensemos en una unidad de medición que es el metro. Esa es una referencia que le debe servir a estas comunidades
para hacer esta medición y tiene que ser consensuada por esa comunidad. Por lo tanto, eso se hace a través de una cierta referencia. La referencia del metro, por ejemplo, ha ido evolucionando. En 1790 correspondía a una 10 millonésima parte de la distancia que existe entre el ecuador terrestre y cualquiera de los polos de la Tierra, ¿cierto? Posteriormente, en 1889, corresponde a una barra que estaba almacenada en París y estaba construida de platino e iridio. Posteriormente, en 1960, correspondía al equivalente de 1.650.763,73 longitudes de onda emitidas por el Krypton 86. Y ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, el metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío, que demora muy poco tiempo, que es 1 dividido por 299.792,485, y todo eso ¿en qué unidad? En segundos. ¿Ya? Por lo tanto, con esto lo que les quiero indicar que cada unidad de medición tiene su marco de referencia. Cuando realizamos una medición es importante el tipo de instrumento que utilizamos para medir. Acá como ejemplo vamos a medir un trozo de madera, que es el que está arriba, y abajo utilizamos como referencia un metro, que no está subgraduado. Entonces podemos decir que este trozo de madera, en base a esa referencia que tenemos, estaría midiendo entre 0,6, 0,7. Tenemos un grado de incerteza que yo les estoy presentando debido a que la única unidad que tengo es el metro. Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo otro marco de referencia para medir, otro instrumento que tiene subgraduaciones, está subdividido cada 10 centímetros? Entonces ahí ya puedo decir que más o menos el trozo de madera puede medir 64, 65 centímetros. Si yo tengo ahora un instrumento que tiene más graduaciones cada 1 centímetro, puedo decir que esto mide 61, 62, 63, 64,2,3, por ahí. ¿Se fija? Pero ese último dígito yo no lo tengo con seguridad. Pero si ahora yo tengo un instrumento con mayor graduación, desde los centímetros a los milímetros, puedo decir que ese trozo de madera mide 64,3. ¿Se fijan? Por lo tanto, la exactitud que yo tengo respecto a una medición está muy relacionada con el instrumento que estoy utilizando. En relación al peso de la moneda, tendremos una medición mucho más precisa en la medida que tengamos menor incertidumbre. Y eso ocurriría en la balanza de la derecha, que nos define la masa de la moneda hasta en la centésima del gramo, a diferencia de la otra que nos define solo hasta la décima del gramo. Por lo tanto, estos instrumentos tienen distintas capacidades y estas características son definidas en los instrumentos. En este caso, sería la incertidumbre absoluta de la balanza de la izquierda, correspondería a 0,1 gramo. Por lo tanto, podemos expresar el resultado de esta medición como 3,5 más menos 0,1 gramo como incerteza. O sea, el peso, la masa, está entre 3,4 y 3,6 gramos. Sin embargo, al medir con la otra balanza, podemos decir que la masa de la moneda está entre 3,48 y 3,50 gramos. Con
ello, en la medición, o sea, en la determinación de la magnitud de un atributo, como dijimos, el peso de un niño, por ejemplo, en su control médico, siempre habrá un grado de incertidumbre en la medición, incerteza, duda. Esto se podría deber entonces al tipo de instrumento, como vimos, que tienen distintos tipos de precisión o de grado de incertidumbre, o también otros errores debido al método, en la forma en que hacemos la medición. Las incertezas en las mediciones se relacionan con los errores que se cometen al hacer una medición. Estos pueden, ¿no es cierto?, relacionarse con el instrumento o bien con el método de la medición. Fíjense que un filósofo griego de los años 55 al 135 después de Cristo planteaba que no podemos evitar cometer errores, pero sí podemos poner constantemente atención para tratar de evitarlos. Y eso alude, por ejemplo, a principalmente tener un método de medición para minimizar la incertidumbre, y también hay otra forma de abordar esto que es cuantificando el error en la medición. Conceptos asociados a una medición. Siempre queremos tener un resultado que sea muy exacto. ¿Qué significa eso? Exacto es aquella medición que está muy cercana al valor verdadero de lo que estamos cuantificando, midiendo, ¿ya? También, cuando además de exacto queremos ser preciso. ¿Qué es ser preciso? En los resultados. Se refiere a que los datos obtenidos están muy cercanos entre sí. Ahora, este tipo de concepto se utiliza cuando yo hago una medición y la repito varias veces. Si yo repito esta medición varias veces y me da el mismo resultado, yo digo, esto está súper bien, ¿ya? Sin embargo, el que se repita varias veces el resultado y del mismo resultado, eso quiere decir que es altamente preciso, o sea que los datos tienen una baja dispersión entre ellos. Puedo cuantificar la precisión a través de un parámetro denominado varianza. Entonces acá les muestro el resultado de un valor de glicemia en ayuna que dice 72,5 más menos 2 miligramos de glucosa por decilitro, que serían las unidades. Entonces el resultado está expresado como el promedio, X promedio, y tiene un rango que en este caso es 2. Puede ser entonces 70,5 y variar hasta 74,5. Esto es, por supuesto, si yo hago la medición varias veces. Si yo solamente tengo un resultado, no voy a poder expresar el error que tiene mi medición. Ahora revisemos el concepto de precisión y exactitud. Por ejemplo, la concentración de glucosa en sangre. El valor en rojo sería el valor verdadero y estos puntos en azul representan distintas mediciones que hago a la misma muestra. Sin embargo, todos estos resultados se alejan del valor verdadero y están muy dispersos. Por lo tanto, estos resultados no son ni exactos ni precisos, pues tienen valores muy diferentes y dispersos en relación al valor verdadero. Este otro ejemplo, los resultados, sin embargo, ya no están tan dispersos, pero se alejan del valor verdadero. Por lo tanto, hay precisión, pero no hay exactitud. Los resultados están entonces desviados hacia un valor menor que el verdadero. En este otro ejemplo, los resultados están en torno al valor verdadero, unos más
con mayor valor y otros con menor valor. Por lo tanto, acá tenemos cierta exactitud, pero aún siguen muy dispersos en relación al valor verdadero. Por lo tanto, acá tenemos exactitud, pero poca precisión debido a la dispersión de las mediciones. Y en el otro ejemplo tenemos que la mayoría de los resultados, ¿no es cierto?, medidos con un determinado método, con un determinado instrumento, dan muy cercanos al valor exacto y todos concentrados en torno al valor verdadero. Por lo tanto, acá tenemos tanto exactitud como precisión con un determinado método y un determinado instrumento. Veamos entonces los errores que se pueden cometer cuando uno realiza una medición o que pueden ocurrir cuando uno realiza una medición. ¿A qué se deben? Está el error sistemático por inexactitud de la medición. Eso se debe a que el instrumento puede perder sus cualidades, como que se oxide, se ensucie, esté sucio, absorba humedad y eso afecte la medición en sí. Por ejemplo, un termómetro que mida 2 grados Celsius más. Es un termómetro que uno dice está descalibrado porque el instrumento, ¿no es cierto?, tiene algún tipo de alteración. Después existe otro error al azar o aleatorio. Eso es porque en el procedimiento hay cierta inseguridad en la medición. Entonces, la inseguridad puede deberse a que no hay control de los factores ambientales. Si la temperatura afecta a la medición, si la humedad afecta a la medición y yo no controlo esos factores, voy a cometer errores tipo A, que son aleatorios, podría ser que ocurrieran o no. Y el tipo B está relacionado con la precisión del instrumento, con la incertidumbre, limitaciones de la escala de lectura, también con la agudeza del operador. Por ejemplo, de hacer una medición en donde el resultado esté dado por una escala y ese resultado indicado por una agujilla, a pasar a un instrumento que sea digital y que me dé los números, ahí, ¿no es cierto?, va a haber una variación que va a estar relacionada con la escala de lectura y también con la agudeza del operador. Y el otro tipo de error, denominado clase error, que uno lo puede muchas veces visualizar porque es una medición y se aleja mucho del resto de los resultados, se puede ver, por ejemplo, a que la muestra se contamine, si estoy midiendo algún compuesto tóxico, o también a pérdida de la muestra, o que se registre mal un resultado. Entonces, los errores van a estar relacionados con este tipo de error y en los dos primeros, al azar y sistemático, yo no siempre puedo atribuirle directamente, no sé realmente si se debe a un error sistemático o al azar, ¿ya? Pero estos son los errores que van a hacer que mis mediciones entonces no sean tan exactas y que también presenten variaciones en la precisión de los resultados. Veamos el número de cifras significativas de una medición. Lo primero es considerar que el número de cifras depende del instrumento utilizado, de su grado de incertidumbre. El grado de incertidumbre, recuerden, depende de la escala y de la graduación que tenga. Esto se puede ver como ejemplo en dos termómetros que van a medir una temperatura, pero tienen diferencias en su graduación, por lo tanto, en su grado de incertidumbre. El primero, el lado izquierdo, muestra un resultado de 32,33. En base a la graduación, yo vería que el resultado es 32,3, pero interpolo entre esa graduación y agrego mi último dígito. Y ese va a tener un grado de error, porque yo lo estoy interpolando. Si miramos en este otro
termómetro, el del lado derecho, vemos que su graduación va de grado en grado, 30 grados, 31, 32. Por lo tanto, yo puedo ver que el mercurio sube y llega aproximadamente a 32. Si agrego el 32,3, ya eso es una interpolación entre esa graduación que tiene el termómetro. Por lo tanto, ese último dígito tiene un grado de incertidumbre. Entonces, con el termómetro de la izquierda estoy dando 4 cifras significativas, incluyendo aquella cifra que tiene un grado de incertidumbre, que es la última, la que está más a la derecha. Y con el termómetro de la derecha tengo 3 cifras significativas, siendo la última la que está más a la derecha, la 32,3, el 3, siendo la cifra que tiene la incertidumbre. Sin embargo, el número de cifras significativas en este caso son 3. Incluye aquella cifra que es la que me genera incertidumbre, pero solo una cifra. Veamos qué se entiende por cifras significativas. El número de cifras significativas es igual al número de dígitos contenidos en el resultado de la medición que están a la izquierda del primer dígito afectado por el error, incluyendo este dígito. Si tenemos la medición anterior del termómetro, que ya sabemos que tiene el último dígito afectado por el error, en este caso tendríamos 4 cifras significativas. Otra definición dice que es el mínimo número de dígitos necesarios para escribir una medición utilizando notación científica que me asegure el menor error. Y en este caso es solo un dígito, que es el último, que ya sabemos que está afectado por el error. Por lo tanto, utilizamos en este caso 4 cifras significativas. Revisemos la magnitud de una medición. Por ejemplo, en el caso de la masa, el atributo masa va a variar en magnitud dependiendo del objeto que estemos midiendo. Si, por ejemplo, tenemos aquí la masa total de la población humana, que serían 100.000 billones de gramos, distinto a la magnitud de la masa de un grano de sal. Este valor es mucho más pequeño que la unidad, que es el gramo, por lo tanto tenemos muchos ceros después de la coma. Y, por ejemplo, la masa de una molécula de agua. Entonces, podemos usar la notación científica usando potencias de 10 para simplificar estos resultados, y así la masa total de la población humana queda del orden de los 10 elevado a 14 gramos. Se fijan que está por acá. Y la masa de un gramo de sal queda por este lado, que sería 1 por 10 elevado a menos 5 gramos. En definitiva, podemos escribir estas mediciones utilizando un número entero multiplicado por una potencia de 10. Los prefijos numéricos del Sistema Internacional de Medidas nos permiten simplificar la magnitud de una medición. Así, por ejemplo, si medimos longitud, la unidad es metro, ¿ya? Y esto vendría siendo un metro, equivalente en notación científica a 10 elevado a potencia 0, que es igual a 1. Si nosotros tenemos objetos de menor tamaño y los tenemos que medir en una escala menor, lo medimos, por ejemplo, en los centímetros, que son centésimas del metro. Corresponde
a 10 a la menos 2 y tienen una abreviatura, un prefijo que sería C y después viene M. Por ejemplo, también nos vamos a encontrar con los micrómetros, que son la millonésima parte del metro. Abreviatura, micrómetro, y corresponden, como les decía, a la millonésima parte del metro. Estas magnitudes nos van a servir, por ejemplo, para dimensionar bacterias. Si dimensionamos, por ejemplo, virus, ahí vamos a usar los nanómetros, que serían la 1000.000.000ª parte del metro. Bueno, estos son los submúltiplos. Ahora, ¿qué pasa con los múltiplos de una unidad? Tenemos la expresión de kilo, ¿no es cierto? Abreviatura K, y que corresponde a 1000 unidades, o sea, a 10 elevado a 3 metros sería un kilómetro. Por ejemplo, cuando hablamos de los bytes de un computador, no tenemos que decir 100 millones de bytes, sino que decimos 1 gigabyte. Entonces, para esto se utilizan estos prefijos numéricos que nos simplifican la vida, y nosotros, eso sí, debemos saber a qué corresponde cada uno de estos submúltiplos o múltiplos de las respectivas unidades. Redondeo de cifras. El redondeo de cifra muchas veces lo requerimos dado que hacemos algún cálculo con nuestras mediciones y tenemos que ajustarlo a un cierto número de cifras significativas. El redondeo más aconsejable es por aproximación. Veamos las normas que se utilizan. Si el dígito a aproximar es 5 y está antecedido por un número par, el antecesor no cambia. Pero si este número 5 está antecedido por un número impar, aumenta en una unidad al valor original. Si el dígito a aproximar es 0, 1, 2, 3 y 4, o sea, menor que 5, el número que lo antecede no cambia. Si el dígito a aproximar es 6, 7, 8 o 9, el número que lo antecede aumenta en una unidad. Veamos algunos ejemplos. Redondear a dos cifras significativas. El valor de 2,33 tiene tres cifras significativas y como el último dígito es menor que 5, el dígito anterior no cambia, por lo tanto quedamos en 2,3. 2,37. El último dígito a aproximar es mayor que 5, por lo tanto el dígito que lo antecede aumenta en una unidad. 2,35. En el caso de el dígito aproximar 5, si el dígito anterior es impar, aumenta en una unidad. Por lo tanto, va a quedar 2,4. El dígito aproximar es el 3 y el 4 es menor que 5. Por lo tanto, el dígito anterior no cambia. Por lo tanto, eso es 2,3. Acá está la referencia de las que tomé algunas definiciones. Estos libros yo los consulto a través del buscador Google Book, ya que es mucho más confiable que cualquier otra definición que ustedes puedan encontrar en Google, puesto que cuando ustedes revisan libros, estos ya han sido revisados por expertos.
por eso es mucho más confiable buscar algunos conceptos dentro del Google Book. Acá les dejo un recordatorio del uso de las potencias de 10 como múltiples o como submúltiples para que las refresquen, pues las vamos a utilizar en todo lo que es mediciones.